En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou consideró seriamente la propuesta de volver un villante. Al final, decidió ir al punto de encuentro sabiendo los riesgos de ser descubierto. ¿Qué sucederá? Ya lo veremos. Capítulo 17. Departamento de Operaciones Especiales. Compañía de Seguridad Endrina. Al ver el letrero, Klein se sorprendió, pero lo encontró razonable. Hombre, ¿qué digo de esto? Sacudió la cabeza y se rió antes de subir los escalones y golpear suavemente la puerta entreabierta con la mano derecha. Knack, knack, knack. El sonido hizo eco lenta pero rítmicamente, pero no hubo respuesta, solo se podía oír un leve chisporroteo. Knack, knack, knack. Klein repitió, solo para encontrarse con el mismo resultado. Pasó a empujar la puerta, agrandando el espacio mientras miraba dentro. Un sofá clásico que podría haber sido para servir a los invitados, un sillón de tela suave y una mesa de café de madera maciza. Había una chica de cabello castaño detrás de una mesa al otro lado con la cabeza gacha. A pesar de que compañía de seguridad es solo un disfraz, ¿no es esto simplemente demasiado poco profesional? ¿Cuánto tiempo ha estado fuera de servicio este lugar? Bien, ustedes no necesitan ningún negocio. Klein se acercó mientras se quejaba en silencio y golpeaba la mesa junto a la oreja de la chica. Knack, knack. La chica de cabello castaño se sentó de inmediato y rápidamente tomó el periódico frente a ella, cubriéndose la cara. Papel honesto de la ciudad de Tingen. Bonito nombre. Klein leyó en silencio el título de la página que tenía enfrente. El servicio de tren de vapor expreso altísimo que llega directamente a Ciudad Constante está comenzando a operar hoy. Oh, vamos. ¿Cuándo habrá uno que vaya directamente a Bahía Brindisi? Realmente no quiero tomar el barco allí de nuevo, es demasiado horrible, realmente horrible. Oye, ¿quién eres tú? La chica de cabello castaño leyó pretenciosamente y dio su opinión. Mientras hablaba, bajó el periódico y reveló su frente brillante y sus ojos castaños claros, mirando a Klein con una mirada aduladora y sorprendida. Hola, soy Klein Moretti, y estoy aquí por invitación de Dunn Smith, dijo Klein mientras se bajaba el sombrero hasta el pecho y se inclinaba levemente. La chica de cabello castaño parecía tener poco más de 20 años. Llevaba un vestido verde claro estilo Loen. Ella fue puesta con hermosos cordones en sus mangas, cuello y pecho. El capitán, está bien, espera aquí un momento. Iré a buscarlo. La chica se acercó corriendo y entró en la habitación junto a ella. Ni siquiera sirvió una taza de agua ni nada. El nivel de conciencia del servicio es preocupante. Klein sonrió levemente mientras esperaba en su lugar. Después de 2 o 3 minutos, la chica de cabello castaño abrió la puerta y salió. Ella dijo con una dulce sonrisa, «Señor Moretti, sígueme. El capitán está de guardia en la puerta Chanis, y no puede irse en este momento». Bueno. Klein la siguió rápidamente. En su mente, reflexionó para sí mismo. Puerta Chanis, ¿qué podría ser? Al atravesar el tabique, lo primero que vio fue un pequeño pasillo, con solo 3 oficinas a cada lado. Algunas de estas oficinas estaban bien cerradas, mientras que otras estaban abiertas, revelando a alguien en el interior que escribía sin parar en una pesada máquina de escribir mecánica. De un vistazo, Klein notó una figura familiar, el joven oficial que había investigado su apartamento, el que tenía el cabello negro y los ojos azules y el aire romántico de un poeta. No vestía ropa oficial. Su camisa de cuello blanco no estaba remetida, lo que le daba una apariencia bastante rebelde. Tal vez sea realmente un poeta. Klein asintió a modo de saludo y fue recibido con una sonrisa. La chica de cabello castaño abrió la puerta de la oficina izquierda al final de la habitación y señaló hacia adentro, chirriando, «Todavía tenemos que bajar algunos niveles». Esta oficina no tenía muebles en su lugar, solo una escalera de piedra de color blanco grisáceo que se extendía hacia abajo. Los 2 lados de la escalera estaban iluminados por lámparas de gas. El resplandor del establo disipó la oscuridad y dio una sensación de armonía. La chica de cabello castaño caminaba al frente, mirándose los pies mientras caminaba con cuidado. Aunque camino aquí a menudo, todavía tengo miedo constante de caer como un barril. No lo sabes, Leonard hizo una locura. El primer día en que se convirtió en un insomne, el primer día en el que no había dominado sus nuevos poderes, trató de bajar corriendo las escaleras. Y se convirtió en una voltereta. Jaja, fue muy gracioso si lo piensas bien. Oh, sí, fue el chico que te saludó hace un momento. Esto fue hace unos 3 años. Hablando de eso, he estado con los halcones nocturnos durante 5 años.
Solo tenía 17 años cuando me uní. La niña observó sus pasos mientras hablaba. De repente, se golpeó la frente y dijo, olvidé presentarme. Soy Rosanne. Mi padre era miembro de los halcones nocturnos y se sacrificó en un accidente hace 5 años. Supongo que seremos colegas a partir de ahora. Sí, colega, es la palabra correcta. No somos compañeros de equipo porque no somos villandes. Espero tener el honor, pero aún así depende de lo que el señor Smith tenga que decir, dijo Klein mientras evaluaba los alrededores. Sintió que se estaban hundiendo, la humedad se filtraba por las paredes de piedra, disipando el calor del verano. No se preocupe, el hecho de que haya llegado tan lejos significa que el capitán está de acuerdo. Siempre le he tenido un poco de miedo, aunque es amable, una figura paternal. No sé por qué, pero todavía tengo miedo. Rosanne habló como si tuviera un trozo de dulce en la garganta. Klein respondió con humor, no es normal tener miedo de un padre. Cierto. Rosanne dijo mientras sostenía la pared alrededor de la curva. Mientras hablaban, los dos terminaron de bajar las escaleras y llegaron a un piso empedrado. Era un pasillo largo, ambos lados de las paredes estaban montados con lámparas de gas rodeadas de rejas metálicas. Las sombras de Klein y Rosanne se alargaron bajo la iluminación. Klein se dio cuenta de que había un emblema sagrado oscuro cada pocos metros, el símbolo de la diosa de la noche eterna. Un fondo negro profundo salpicado de adornos brillantes, ya que agrupaban precisamente la mitad de la luna carmesí. Estos emblemas no parecían especiales, pero caminar entre ellos le dio a Klein una sensación de serenidad. Rosanne también dejó de hablar, a diferencia de su estado hablador anterior. En poco tiempo, apareció una intersección al frente. Rosanne presentó brevemente. El camino de la izquierda conducirá a la Catedral de Santa Selena, a la derecha están la armería, el almacén y los archivos. Y enfrente está la puerta Chanis. ¿Catedral de Santa Selena? Entonces, ¿calle Southland está justo detrás de la calle Luz de Luna Roja? Klein estaba un poco sorprendido. La Catedral de Santa Selena de la calle Luz de Luna Roja era la sede de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Tingen, un terreno sagrado donde los seguidores locales anhelaban visitar. Junto con la Catedral Sagrada Numérica de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en los suburbios, y la Catedral del Río y el Mar de la iglesia del Señor de las Tormentas en el norte de Tingen, sostuvieron los círculos religiosos en la ciudad de Tingen y sus ciudades y pueblos afiliados. Consciente de que su situación le impedía pedir más, Klein solo escuchó en silencio. Pasaron la intersección y siguieron recto. En menos de un minuto, se vio una puerta dividida de hierro negro tallada con 7 emblemas sagrados. Se quedó allí, pesado, frío y dominante, como un gigante vigilando en la oscuridad. Puerta Chanis. Rosanne le recordó y señaló la habitación junto a ellos, diciendo, el capitán está adentro. Entra tú solo. Todo bien, gracias. Klein respondió cortésmente. La habitación a la que se refería Rosanne estaba justo enfrente de puertas Chanis. Las ventanas se abrieron, revelando la habitación iluminada en el interior. Klein respiró hondo para calmarse. Knack, knack, knack. Adelante. Escuchó la voz profunda y amable de Dunn Smith. Klein abrió la puerta sin pestillo con suavidad. Dentro solo había una mesa y 4 sillas. Dunn Smith, con su cabello muy alto, que vestía el abrigo negro de la noche anterior más una cadena de reloj de oro alrededor del pecho, estaba leyendo el periódico tranquilamente. Ven y toma asiento, ¿has decidido? ¿Estás seguro de que quieres unirte a nosotros? Dunn sonrió y preguntó mientras dejaba el periódico. Klein se quitó el sombrero e hizo una reverencia, luego se sentó junto a la mesa y dijo, sí, estoy seguro. Entonces echa un vistazo a esta escritura, jejeje. A la gente le gusta llamarlo contrato ahora. Dunn sacó el cajón de la mesa y sacó 2 copias del contrato. No había muchas cláusulas, y Dunn Smith había mencionado la mayoría de ellas. El énfasis estaba en la cláusula confidencial. Los infractores fueron juzgados en los tribunales de la iglesia de la diosa de la noche eterna en lugar de en los tribunales del reino. Era similar a cómo se enviaba a soldados y oficiales a la corte marcial para los juicios. Un contrato de 5 años. 2 libras y 10 soli por salario semanal, 10 soli como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Klein lo leyó y respondió resueltamente, no tengo ningún problema con eso. Entonces fírmalo, dijo Dunn mientras señalaba la pluma y la tinta de color rojo oscuro. Klein utilizó un trozo de papel usado para probar el bolígrafo antes de respirar. Firmó ambos contratos con su nombre, Klein Moretti.
Como aún no tenía un sello, solo podía usar su huella digital. Dune recibió el contrato, sacó un sello del cajón y selló el final del contrato y algunas partes clave. Una vez hecho esto, se puso de pie y devolvió un contrato con una mano, y con la otra alcanzó a Klein diciendo: «Bienvenido, de ahora en adelante, usted es uno de nosotros y tenga en cuenta que el contrato también es confidencial». Klein también se puso de pie. Recibió el contrato, le estrechó la mano y dijo: «Entonces, ¿me dirigiré a usted como capitán?» «Sí». Los ojos grisáceos de Dune parecían especialmente profundos en los oscuros alrededores. Después de estrechar la mano, se sentaron. Klein miró el sello del contrato y decía: «Escuadrón Halcón Nocturno, Ciudad de Tingen, Condado de Águba, Reino de Loen». «No puedo creer que usen el nombre, Compañía de Seguridad Endrina, como disfraz», se rió y dijo: «En realidad, tenemos otros letreros». Dune sacó un trozo de papel del cajón. Estaba sellado con los sellos del gobierno de la ciudad y del departamento de policía. El contenido era el siguiente: Séptima Unidad, Departamento de Operaciones Especiales, Policía del Condado de Águba, Reino de Loen. Las primeras 4 unidades son la policía regular responsable de la seguridad general, como la Unidad de Protección VIP y la Unidad de Protección de Instalaciones Clave. Y desde la Unidad 5 en adelante son los que se ocupan de los incidentes sobrenaturales en cada ciudad. Nuestra unidad es responsable de los incidentes relacionados con los seguidores de la diosa de la noche eterna en Tingen. Si hay diferentes tipos de seguidores, entonces dividimos el área en consecuencia. Estamos principalmente a cargo de lugares como el norte, el oeste y la región del Lindo Dorado. Dune presentó brevemente: la Unidad 6 del Escuadrón Castigadores por mandato bajo la Iglesia del Señor de las Tormentas está a cargo de la región del Muelle, el este y el sur. El área de la universidad y los suburbios están bajo la Unidad 5, que es el Escuadrón de la Mente Colmena de Maquinaria en Tingen. Correcto. Klein no tenía preguntas al respecto. Luego se rió. ¿Qué sucede si alguien realmente viene aquí debido al letrero de Compañía de Seguridad Endrina y solicita nuestros servicios? Aceptaremos esas solicitudes. ¿Por qué no deberíamos nosotros? Siempre que no afecte nuestras operaciones diarias, dijo Dune lenta y con humor. Cualquier ganancia se consideraría bonificación adicional, por lo que nuestros miembros están dispuestos a aceptar esos trabajos. De todos modos, el mercado de asuntos triviales y problemáticos, como encontrar perros y gatos, ha sido monopolizado por detectives privados. Entonces, ¿cuántas personas hay en este escuadrón de halcones nocturnos? Klein preguntó ya que estaban en este tema. No hay muchos incidentes sobrenaturales, por lo que hay incluso menos villanes. Solo hay 6 miembros formales de los halcones nocturnos en toda la ciudad de Tingen, incluido yo. JE. En cuanto al personal civil, hay 6 incluyéndote a ti. Klein asintió con la cabeza y finalmente hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, capitán, ¿qué quiere decir con que los villanes pierden el control? ¿Por qué sucede? Capítulo 18. Origen y causa. Al escuchar la pregunta de Klein, Dune miró por la ventana hacia el pasillo que conducía a Puerta Chanis. Sacó su pipa, la llenó de tabaco y hojas de menta y se la acercó a la nariz. Tomó una bocanada profunda cuando su voz se volvió reflexiva y a la deriva. Solo en casa puedo disfrutar de los hermosos sabores del tabaco mezclado con hojas de menta sin preocupaciones. Klein, ¿conoces el mito de la creación? Por supuesto, cuando recibí educación primaria durante la escuela dominical, aprendimos a leer usando el Apocalipsis de la Noche Eterna. Entre ellos, el libro de la sabiduría y las cartas de los santos mencionaron el mito de la creación. Klein intentó recordar a través de los fragmentos de memoria del Klein original. Bajó el ritmo y dijo: el creador se despertó del caos y rompió la oscuridad, creando el primer rayo de luz. Luego se fusionó completamente con el universo y compuso toda la existencia. Su cuerpo se convirtió en tierra y estrellas. Uno de sus ojos se convirtió en el sol, mientras que el otro se convirtió en la luna carmesí. Parte de su sangre se precipitó a los mares y ríos, alimentando y nutriendo vidas. Klein hizo una pausa inconsciente cuando dijo eso. En parte, fue porque los recuerdos relevantes eran borrosos y que el mito de la creación era muy similar al mito chino de la creación de Pangu. La imaginación de personas de diferentes mundos compartía algo en común en sus mitos y leyendas. Al darse cuenta de que Klein estaba teniendo problemas, Dune sonrió y agregó: sus pulmones se convirtieron en elfos, su corazón se convirtió en los gigantes, su hígado se convirtió en treants, su cerebro se convirtió en dragones,
sus riñones se convirtieron en serpientes de plumas, su cabello se convirtió en fénix, sus oídos se convirtieron en lobos demoníacos, su boca y dientes se convirtieron en mutantes, y sus fluidos corporales restantes se convirtieron en monstruos marinos, cuya esencia era Naga. Su estómago, sus intestinos delgado y grueso y las partes malignas de su cuerpo se convirtieron en demonios, espíritus malignos y varios tipos de existencias maléficas desconocidas. Su espíritu se convirtió en el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría. Su sabiduría dio luz a la humanidad. Esa fue la primera época, la época del caos. Klein terminó la última oración de Dune, pero la encontró divertida y ridícula. Como folclorista de teclados, fue la primera vez que entró en contacto con un mito de la creación que estaba arreglado con tanto detalle. Era tan detallado que casi todas las razas prominentes correspondían a una parte particular del cuerpo del creador. Es como una canción infantil con niños sentados en fila comiendo fruta. Además, no solo se menciona en el canon de la diosa de la noche eterna. Las iglesias del Señor de las Tormentas y el dios del vapor y la maquinaria también tenían descripciones similares. Ninguno de ellos se alabó a sí mismos ni devaluó a los otros dioses. Esto significa que el mito de la creación es real o insinúa que las pocas iglesias habían pasado por un largo periodo de lucha antes de comprometerse antes de la quinta época. Con esto en mente, Klein de repente tuvo otra pregunta. Preguntó con el ceño fruncido, se siente problemático. ¿Por qué el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas y el dios del conocimiento y la sabiduría nacen directamente del espíritu del creador, mientras que la diosa no? En los registros prehistóricos de la revelación de la noche eterna, la diosa de la noche eterna solo se había despertado al final de la segunda época. Junto con el señor de las tormentas, el eterno sol ardiente y otros dioses, ella bendijo y ayudó a la humanidad a sobrevivir al cataclismo. También fue conocida como la tercera época, la época del cataclismo. Fue durante ese tiempo que también aparecieron la Madre Tierra y el dios de la guerra. En cuanto al dios del vapor y la maquinaria, cuyo nombre original era el dios de la artesanía, nació solo en la cuarta época. En ese sentido, la posición entre los dioses parecía evidente. Los que eran más antiguos eran más ortodoxos. Fue extremadamente claro. Esto también preocupó a los creyentes de la diosa de la noche eterna. Dune Smith sostuvo su pipa con otra mano y, en lugar de responder, regresó con una pregunta: repite el título completo de la diosa. Klein sintió de inmediato que se había apuñalado a sí mismo con un cuchillo. Se devanó los sesos e hizo todo lo posible por recordar. La diosa de la noche es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. También es la dama carmesí, la madre de los secretos, la emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. Afortunadamente, la madre de Klein era una devota creyente de la diosa de la noche eterna. Cuando todavía estaba viva, lo recitaba todas las noches durante la cena. Aunque los recuerdos del Klein original se habían fragmentado, no todo estaba perdido. ¿Qué simboliza la dama carmesí? Dune preguntó con un tono de guía. La luna roja. En el momento en que Klein respondió, lo entendió de inmediato. Entonces, ¿de qué parte del creador vino la luna roja?, preguntó Dune con una sonrisa. Un solo ojo. Klein y Dune se sonrieron el uno al otro. Esto no fue menos impresionante que el Señor de las Tormentas que se formó a partir de un tercio del espíritu del Creador. En cuanto a las iglesias de la Madre Tierra y el Dios de la Guerra, es probable que tuvieran explicaciones similares. Sin embargo, el Dios del vapor y la maquinaria había nacido demasiado tarde para encontrar una razón, por lo tanto, su iglesia había sido débil en los últimos 1000 años. Fue solo con la invención de la máquina de vapor que aprovecharon la oportunidad de estar realmente a la par con los otros dioses. Dune acarició suavemente su pipa. La humanidad nació de la sabiduría del Creador, por eso tenemos cerebros inteligentes y extraordinarios, pero carecemos de otros poderes mágicos. Sin embargo, a partir del mito de la creación, podemos llegar a una conclusión simple pero clara. Todo tiene el mismo origen. Proviene del mismo origen. Klein repitió las últimas palabras. Según esta conclusión, los humanos que están protegidos por los dioses pudieron resistir a los gigantes, demonios y mutantes. Poco a poco, descubrieron los medios para obtener el poder de los villandes. Eso es usando las partes correspondientes de los espíritus malignos, dragones, monstruos, árboles mágicos, flores o cristales y combinándolos con otros materiales para formar pociones. Al consumir y absorber la poción, uno obtendrá diferentes poderes. Este es un conocimiento común entre los estudios de misticismo.
Dune no dio más detalles y solo dio una breve introducción. En este proceso, nuestros antepasados se basaron en lecciones dolorosas para descubrir que si consumieran pociones extraordinarias o de alto grado, fácilmente conducirían a consecuencias trágicas. Hay 3 posibles resultados. ¿Cuáles 3? Presionó Klein con curiosidad. Primero, la muerte mental y el colapso total de un cuerpo. Cada pedazo de carne se convertiría en un monstruo aterrador. En segundo lugar, su personalidad cambiará por los poderes contenidos en la poción. Se volverán fríos, sensibles, irascibles, crueles e indiferentes. En tercer lugar, Dune dejó su pipa, tomó una taza de porcelana y tomó un sorbo. El café fermo del Valle del Río Paz es amargo, pero muy fragante. Deja un regusto espléndido. ¿Quieres uno? Prefiero el café de la meseta de Feinapoter. Por supuesto, solo lo he bebido unas pocas veces en casa de Belch. Klein declinó cortésmente. ¿Cuál es el tercer resultado? Trastorno mental. Volviéndose loco en el acto, volviéndose más diabólico que el diablo. Esto es lo que significa perder el control. Dune enfatizó las palabras perder el control. Sin esperar a que Klein dijera una palabra, dejó su taza de café y continuó, después de un largo periodo de experimentación y exploración, junto con el nacimiento de la pizarra de la blasfemia, los humanos finalmente han perfeccionado el sistema de pociones. Formamos un sistema escalonado que encadena en caminos de progresión estables conocidos como secuencias. Cuanto menor sea el número en una secuencia, mayor será el grado de una poción. En este punto, las 7 iglesias principales controlan cada una al menos una secuencia completa. Además, también hay caminos incompletos que se han reunido durante los últimos cientos o miles de años. ¿Pizarra de la blasfemia? Klein notó agudamente el término. En la reunión, el hombre ahorcado también lo había mencionado. Según el hombre ahorcado, la pizarra de la blasfemia fue el factor más crítico en la formación y finalización del sistema de una poción. Eso parecía contradecir lo que acababa de decir Dune. Esas fueron cosas creadas por algunos dioses malvados. En cuanto a en qué época apareció, qué contiene o qué tiene de especial, tampoco estoy seguro. Si descubre alguna pista, debe informarme de inmediato. Merece el más alto nivel de respuesta, dijo Dune vagamente. Mencioné uno de los tipos de pérdida de control. Ahora te diré los 4 restantes. Bien. Klein empujó la cuestión de la pizarra de la blasfemia al fondo de su mente y escuchó con atención. Aunque los humanos tienen mentes inteligentes, carecen de poderes extraordinarios, no es absoluto. Siempre hay algunos afortunados, quizás debería llamarlos los desafortunados. Nacen con una percepción relativamente superior. También significa la capacidad de sentir espíritus. Pueden escuchar voces que otros no pueden oír y ver cosas que otros no pueden ver. Tienen características parciales de villandes. Mientras Dune hablaba, miró el aire vacío a su alrededor y vio a Klein estremecerse de miedo. En otras palabras, son la mitad de un villande de secuencia 9 y tienen características fijas. La secuencia 9 es el grado más bajo en la cadena. En resumen, solo pueden elegir una ruta de secuencia fija correspondiente. Si consumen otras pociones, los efectos pueden variar desde trastornos mentales hasta pérdida de control o, peor aún, la muerte. Entiendo. Klein asintió lentamente. El tercer tipo es similar al segundo tipo. Una vez que elija una cadena de secuencia, se verá obligado a seguir ese camino. No habrá lugar para el arrepentimiento. Si consumiera pociones de la correspondiente secuencia de otros caminos, habrá una alta probabilidad de que obtenga poderes mixtos, inusuales y deformados. Pero es casi seguro que estaría en un estado semi-trastornado, sensible e irascible, cruel y sanguinario, silencioso y melancólico. Y solo hay una oportunidad de ese tipo. Después de eso, independientemente de si consume las pociones del camino original o las pociones de la secuencia diferente, el único resultado es una pérdida de control. Entonces, el resultado podría ser la muerte mental. Alternativamente, el cuerpo se descompone en monstruos o incluso se transforma en un espíritu maligno. Mientras Dune hablaba, levantó su taza de café para tomar un sorbo. Klein, que se volvió alarmado y temeroso después de escuchar esto, se quedó en silencio durante unos segundos antes de preguntar: ¿qué pasa con el cuarto tipo? El cuarto tipo, JE. Ese es el problema más común. Cuando consumimos pociones para obtener poderes que originalmente pertenecen a seres extraordinarios, sufrimos una transformación antinatural.
Por lo tanto, seríamos más o menos afectados por los poderes espirituales remanentes. Si bien es posible que los síntomas no se manifiesten y sean indetectables para los demás, definitivamente acechará en la mente. Si uno se apresura a consumir la poción correspondiente clasificada más arriba en la secuencia antes de comprender completamente los poderes extraordinarios que aporta la poción y eliminar los rastros sutiles, la locura se acumulará, aumentando las posibilidades de perder el control. Dun de repente se quedó en silencio. Después de una breve pausa, dijo con un suspiro: de acuerdo con las reglas internas de nosotros los halcones nocturnos, incluso si un compañero de equipo hiciera una gran contribución, deben haber consumido la última poción hace 3 años y ser examinados antes de que puedan ser promovidos. Aún así, todavía hay muchos que pierden el control cada año. ¡Qué aterrador! Klein soltó un grito ahogado cuando preguntó: entonces, ¿qué pasa con el tipo final? No había rastro de una sonrisa a pesar de los labios curvados de Dun. El quinto tipo es la razón más común de pérdida de control. Para los villandes, la percepción espiritual de uno se mejoraría más o menos. Cuanto menor sea el número en la secuencia, más mejorada será su percepción. Por lo tanto, escucharían lo que otros no pueden escuchar, verán lo que otros no pueden ver y encontrarán cosas que otros no encontrarían. Constantemente se encuentran con una seducción misteriosa y un hechizo ilusorio. Una vez que estén sobreestimulados o tengan deseos codiciosos, irán lentamente por el camino de perder el control. Mientras hablaba, Dun miró directamente a Klein. Sus pupilas grises reflejaban la figura de Klein. Su tono se volvió sombrío cuando dijo: el fundador de los halcones nocturnos, el arzobispo Chanis, dijo una vez: somos guardianes, pero también un grupo de miserables que luchan constantemente contra los peligros y la locura. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.